Bienvenido, Soel, a La Voz de Galicia. Gracias, Javi. Es un placer tenerte aquí para hablar de un nuevo disco. Un nuevo disco que no sé qué número es en tu trayectoria. Buena pregunta, justo el otro día lo pensaba. Debe estar por el número 15, 16, por ahí. De Caray. discos de estudio, o sea, de canciones originales. No incluye, digamos, directos ni refritos, ¿no? Que se decía antes. Bueno, un nuevo disco que se llama Oniria Popular, que ya desde el título sugiere que nos vas a hablar de la ensoñación colectiva o de los sueños de la sociedad. No Había sé un, qué es lo había que un quieres estilo que tú reflejar. conoces bien, que se llamaba Dream Pop. Sí, ¿Te acuerdas? Eso no lo dije nunca, pero en el fondo es lo mismo. Dream Pop es soniría popular, un ¿no? disco para soñar. Bueno, vamos a hablar del disco. De un disco que ha llegado por accidente, según me has Sí, contado, ¿no? Estabas en otro proyecto y de repente sí. apareció. ¿Sabes cuando estás haciendo excavaciones, ¿no? De repente en el centro de la ciudad y aparecen restos arqueológicos y se para todo, ¿no? Y tienes que empezar otra nueva etapa y tal. Entonces me pasó algo parecido. Yo estaba trabajando en una restauración precisamente de mi repertorio. Es un proyecto que hemos aparcado para más adelante, pero que ya estoy trabajando, que es rehacer canciones de mi carrera, de mi desordenada carrera, con diferentes proyectos, diferentes etapas. Pero bueno, eso es un proyecto, digamos, para más adelante. Pero estábamos ya con eso, cuando de repente pensamos que sería interesante, antes de parar tanto tiempo, sacar alguna canción nueva. Entonces hubo una llamada, concretamente de mi manager, de King, para proponerme sacar 2 o 3 singles antes de empezar a rehacer canciones, ¿no? Entonces yo le dije, vale, vale, pues perfecto. Como ya estábamos trabajando Adrián Seijas, Dries y yo, teníamos la máquina, digamos, funcionando y bueno, paramos las tornas digamos, cambiamos el chip. Y yo me puse cogí un poco las canciones que tenía, más recientes, un descarte o dos del disco anterior, letras que tenía recientes, no sé qué, y me puse a componer. Em, Como es lo que he hecho toda mi vida, pues fue, digamos, como comer y rascar, ¿no? Entonces empecé y ya no paré. Y la siguiente llamada fue mía. Le dije, King, no tengo 2 singles, tengo un disco. Y me dijo, pues mejor todavía. Pues adelante. Sí, me dijo, de hecho, por nosotros estupendo. O sea, no te lo quería decir porque tampoco te quería presionar en ese sentido. Nunca sentí esa presión por parte de Esmerarte, de King y compañía. Pero yo pensé, bueno, pues vamos a hacer este disco y luego retomamos el proyecto en el que estábamos, que es en el que ya estoy otra vez. Claro, es un disco que mira bastante a los años 80 y donde aparecen coros infantiles, Sí. que es algo muy de esa época. Y Solo hay coros infantiles, o sea, solo hay colaboraciones de niños, es curioso. claro, y digo yo, no sé si tiene algo de viaje nostálgico, por lo menos sonoro. Yo creo que sí. Yo creo que casi todo lo que se hace a partir de una edad ya necesariamente tiene una parte nostálgica porque es, digamos, toda la gente que tiene, digamos, más de 40 ya sabe que el pasado es parte de la vida de uno y ya, además en mi caso, que convivo muy bien con todo lo que he hecho, con todas mis influencias desde niño, y de alguna manera siempre se está reciclando, ¿no? Todo lo... Quizás también porque yo estaba trabajando ya también en reciclar mis propias canciones. Entonces, no sé si por eso, si porque estaba viendo Stranger Things con mi hijo, no sé, Ah, pero todo eso influye. Y al final, pues tú también, bueno, vas recordando a través incluso de la mirada de tus propios hijos, ¿no? Uno como que se proyecta ahí, ¿no? Y recuerda cosas y yo creo que sí hay algunos toques ochenteros, algún punto así un poco Kate Bush en alguna canción y alguna referencia explícita incluso al arcade. Hay una canción de hecho que se llama Monstruo Final que empieza con una maquinita, una sala de máquinas, ¿no? y que hablas de llegar a la última pantalla, Exacto. efectivamente. Sí, es que claro, yo me pasé mi infancia con mi hermano jugando en las máquinas de la estrella, ¿no? Claro, De lo que llaman ahora arcade, ¿no? Que para sí. nosotros eran las maquinitas, le llamamos las maquinitas. Y bueno, ahí te pasaba de todo, ¿no? Desde conocer a gente hasta que te dieran el palo y te robaran el dinero. En fin, O el típico vivías la y vida... el típico que te decía que te pasaba la pantalla, ¿no? Eso era un clásico, te la paso, te la paso. Bueno, en esos años 80, a los que además
me gusta esta mención a Stranger Things porque muchos adultos estamos haciendo un viaje a los 80 de la mano de niños, Sí. viendo unos 80 que, bueno, a mí me parece muy paradójico. Es un ejercicio curioso esto de escuchar a Kate Bush o a Metallica con tu hijo y que para él sea algo nuevo y para ti sea un recuerdo de otra época, ¿no? De hecho, ¿quién le iba a decir lo de Kate Bush, ¿no? O sea, Sí. canciones así que eran un poco pop oscuro, Claro, ¿no? Y de repente las conoce todo el mundo, ¿no? claro. O sea, O Limahl, Never Ending Story, bueno, canciones ahí que están ahí. es que aparte, esas son las canciones que a mí me motivaron, digamos, a hacer canciones yo. O sea, son el tipo de melodías y... En fin, yo con esas canciones es con las que, digamos, he empezado a entender lo que era la música y lo que era flotar y un poco ese punto de evasión en esas melodías tan bonitas, que luego entendí que eran melodías que venían un poco de los 50 y 60, Claro. pero estaban recicladas con producciones, ¿no? Pues más modernas en ese momento, con las cajas de ritmo, pero realmente la diferencia no era tan grande con la música de 2, 3 décadas antes, ¿no? De los 80. Y ahora estamos reciclando los 80 y los 90, ¿no? En fin, uno Claro. empieza a tener también cierto bagaje y también te das cuenta de que esas paletas las conoces, ¿no? Claro. Las conoces de niño, las conoces ya luego como músico, etcétera, ¿no? Es que ahí quería ir yo. Si en esos años 80, a los que remito ahora tu sonido, tú cuando eras niño en los 80 ya la música te había atrapado Sí. de manera irreversible, ¿no? Esa música que a mí me ocurre también, ¿no? Como que estaba flotando en todas partes porque había mucha música en la tele, porque Sí. estaba la radio siempre encendida y hay unas canciones de ahí que, no sé, que entran Sí, y por de los hecho, poros de la piel sin que puedas oponerte, sí, ¿no? no sabes muy bien por qué, esa es también la magia de la música, ¿no? Que no sabías muy bien por qué te gustaba, simplemente de repente en el telediario sonaba una canción, ¿no? Y hacías tic, ¿no? Como te conectabas y era como, ¡jo, qué guay! Yo recuerdo grababa Claro. vídeos en beta y luego en VHS, grababa Toccata, bueno, todos los programas de la tele. ¿Qué recuerdas? De todo ¿Qué eso, vídeos recuerdas? ¿Qué canciones recuerdas pues de esa flipa, época? porque recuerdo desde Alaska y Dinarama, sobre todo, y bueno, Pegamoides, pero luego Alaska y Dinarama, en Toccata, me acuerdo, de grabar incluso, pues, Ni tú ni nadie, probablemente, o La funcionaria asesina, cosas así. Lo tenía, yo creo que todavía tengo los vídeos, probablemente en casa. Recuerdo Mecano, recuerdo también Siniestro Total, recuerdo Nana Muscuri. Es decir, era una época en la que convivía, había bastante eclecticismo, ¿no? O sea, de repente tú grababas un programa de la tele, además yo no tenía ningún prejuicio, es decir, me gustaba todo lo que ponían. Casi era como, ¿sabes? Dame, era como una especie de cortocircuito en la película, esto lo digo para la gente de mi generación, que decía lo de más datos, un robot que se llamaba la película Cortocircuito. Yo me sentía un poco así, yo quería información y música de cualquier tipo, ¿no? Cosa que hoy en día, claro, estás a un clic de todo eso, ¿no? Pero entonces era coger un poquito de aquí, un poquito de allá. Y ya no digo ese niño de los 80, sino el adolescente de los 90, el que estaba metido ahí en la escena mod. Sí. ¿Qué pensaría ese adolescente de un disco como el tuyo actual? Yo creo que bien. O sea, que decir, siempre lo dije, lo recuerdo desde muy jovencito, que siempre decía que me veía capaz de hacer cualquier cosa en el futuro. Es decir, ya predije un poco lo que me pasó. Nunca fui, incluso cuando con 15 años pues era mod, estaba, digamos, en una escena independiente, ¿no? Me pertenecía, entre comillas, a un grupo, a una identidad, ya rompía las identidades. Es decir, siempre tuve algo transgresor en ese sentido. Nunca abracé, ¿no? Con esa fe ciega de yo soy esto, ¿no? Y ya está. No, siempre dije, esto me gusta, pero mañana no lo sé, ¿no? A un joven del año 2026, esto de ser mod en Coruña en el año 92 le puede sonar exótico y raro, que bueno, ya era exótico en la época. Y raro. ¿Cómo, se reían de ti por la calle, de hecho. ¿Cómo le explicarías a alguien de hoy en día qué era aquello? ¿Qué ambiente había ahí en aquella Sí, Coruña? yo creo que eran dos cosas. A nivel emocional era pertenecer a algo, que es algo yo creo bastante típico de la adolescencia, ¿no? Era una forma de pertenecer a un grupo. Y al mismo tiempo era también no pertenecer al grupo, digamos, a lo establecido. Era tu forma particular
de tener cierta independencia, que yo creo que eso lo mantuve toda mi vida, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de mi carrera, pues creo que toda mi carrera. Te daba esa libertad, el poder pensar por ti mismo y tal, pero una vez que entrabas en esa identidad, también te dabas cuenta de que la propia identidad te podía ser una cárcel. Y a mí me pasó con el movimiento mod y con otros estilos y tal, ¿no? Siempre fui como transitando lugares, pero digamos, siempre cogiendo lo que más me interesaba y continuando mi viaje personal. En una especie de camino de Santiago, vamos a decir, de musical. O sea, había etapas, ¿no? Paraba en cada sitio, conocía gente, tenía mis experiencias, pero luego yo continuaba mi viaje, ¿no? Y siempre con máximo respeto, también porque de todas esas paradas, digamos, saqué muchas cosas buenas. Y tengo que decir que de todo lo que es el movimiento mod y los 60, descubrí muchísimas músicas y me hizo entender mucho mejor todo lo que es el pop y el rock, digamos, incluso el techno, de todas las décadas posteriores. Es decir, ser un jovencillo en los 90 que escuchaba la música de los 60 me hizo entender mucho mejor los propios 80, 90 y todo lo que vino hasta ahora. Yo ahora cada vez que escucho algo digo, vale, sí, está guay, pero esto es música jamaicana, del ska, del reggae, del rocksteady, dancehall, de lo que sea. Esto, vale, guay, pero esto ya lo hacía la Ananda Shankar, la hija de Ravi Shankar, con su versión de no sé qué, que era una especie de techno tal. Esto ya lo hicieron los Beatles con Tomorrow Never Knows. Esto ya lo hizo Led Zeppelin con no sé qué. Bueno, en fin, que te da un poco de como de trasfondo de todo lo que hay por debajo, porque la música al final no deja de ser pequeños avances, ¿no? Pequeñas capas que se van añadiendo. Hablas de Camino de Santiago, pero también podemos hablar del Camino de Baldosas Amarillas del Mago de Oz, que mencionas en una de tus canciones, en Campos de Castilla. Sí, es que es lo mismo, todo es lo mismo. O sea, yo te dije el Camino de Santiago, pero el hombre de hojalata o el... digamos que cualquier personaje del Mago de Oz es todo lo que te pasa cuando tú caminas, ¿no? Y podemos remitir al Caminante no hay camino, ¿no? De Machado. Es decir, es todo la vida si hay movimiento. Y a mí siempre me interesó mucho el movimiento. Porque, y todas las cosas que te van pasando, ¿no? Toda la gente que te vas encontrando. Yo hice mi propio Camino de Santiago, mi propio Camino de Baldosas Amarillas en América. Tú bien lo sabes, ¿no? Hay un libro que lo cuenta. y creo que al final va de eso, va de empaparse, creo que es como, ahora me viene, no sé por qué me vino ahora la idea de las abejas, ¿no? Cuando se les queda el polen en los pelillos, pues yo creo que hacemos un poco eso, a veces nos vamos dejando impregnar por cosas, digamos, que nos vamos encontrando por el camino. Te escuché recientemente en un podcast hablando con tu hermano que es un Adrián, famoso disc jockey, que ahora nos ameniza tardeos indies, ¿no? Sí, Ya para cierto. los de cierta edad, que hablabais de la importancia que había tenido aquel ambiente coruñés de la música, que era un ambiente muy particular. Primeros 90, pues no sé, una generación de músicos que decidieron mirar al pasado, algunos incluso se vestían como si fueran de aquella época. ¿Cómo recuerdas aquello? Pues yo recuerdo que, mira, yo miraba a los mayores. De hecho, mis primeros referentes, bueno, estaban un poco más lejos, porque yo creo que un referente para mí total en su momento eran los Flechazos, de León. Claro. El grupo de Alejandro Díez Garín, que bueno, yo veneraba y representaba un poco todo lo que me gustaba, y sobre todo que era un grupo del momento y de un lugar relativamente cercano, que además conectaba con mi familia leonesa. Mi abuela, por parte de padre, era de León, de Astorga, pero criada en León. Entonces, para mí los Flechazos, que eso también es una cosa a tener en cuenta, está luego lo personal, lo emocional. Cuando miramos hacia atrás, estamos escuchando también la música de nuestros padres. Entonces, yo creo que también hay algo de eso, de querer agradar incluso a tus mayores, ¿no? Etcétera. Y yo creo que toda esta generación retro, digamos, de los 90, 2000, sobre todo 90, ¿no? Hablamos. Escuchábamos la música de nuestros padres, en realidad. Y de hecho, venían a los conciertos.
Y claro, te veían con las pintas que habían llevado ellos de jóvenes, ¿no? Es decir, yo recuerdo fotos de mis padres vestidos como yo vestía luego de jovencillo, ¿no? Y, y bueno, pues recuerdo que los grupos Cosmic Muffin, bueno, primero los Esquizos, ¿no? Toda esa generación marcó bastante. Yo iba mucho al Zix, que era un bar en el Orzán, que bueno, era el bar de los melómanos, digamos, un poco frikis musicales. Y yo recuerdo perfectamente al DJ, que era David Brañas, que pues el día que me hizo caso, bajó, me dejó discos de los Creation, de los Ice, de discos de música muy extraña, digamos, y muy difícil de conseguir, sobre todo en esa época, y te le dejaba los discos, te los llevabas, los grababas en cinta, lo que sea, se los devolvías, y sentías que, bueno, que seguías avanzando. Es verdad que esa búsqueda era muy de nicho, porque era una música bastante poco conocida, pero también, bueno, conocía a los grupos, ya te digo, normalmente eran mayores que yo entonces era un chavalín, y veía que eso, cómo tocaban, cómo ensayaban, y aprendí, fue una escuela para mí. En aquel entonces tú muchas veces decías que no te podías ni imaginar vivir de la música, pero sin embargo había algo obstinado de estar ahí en la música. Sí. Y en comparación, porque yo recuerdo un poco aquellos grupos, en tu caso había, aunque no veías que te podías llegar a vivir de la música, había una especie de, no sé si profesionalización o semiprofesionalización. A mí recuerdo que me hizo mucha gracia cuando fue tu exposición hace unos años en Coruña, que se expusieron allí varios objetos de tu vida, que había una libreta de gastos, o sea, había una especie de contabilidad de aquellos primeros grupos, ¿no? O sea, que algo de un poco más serio de lo normal había en ti, ¿no? Sí, pero yo creo que era como hacía yo todo. O sea, no sé si es primero el huevo o la gallina. Es decir, no sé si porque yo era ordenado me fue bien o si yo era ordenado para que me fuese bien. ¿Sabes? Claro. No lo sé muy bien, no te puedo responder. Porque creo que también hay algo inconsciente. Es decir, yo no me imaginaba dedicándome a la música. O sí, Claro. que es lo que tú me preguntas. Yo también me lo pregunto. Es decir, yo creo que sí que había una pequeña esperanza en el fondo de mi corazón, ¿no? De decir, ¿y si suena la campana, ¿no? ¿Y si a lo mejor lo consigo? Entonces yo creo que siempre hice como que no, siempre un poco esa mentalidad de decir, bueno, seguramente no, pero no voy a dejar de intentarlo, ¿no? Y es verdad que mi objetivo, y además eso se ve, hubo un cambio generacional importante en ese sentido, es verdad que mi objetivo no era dedicarme a la música, era hacer un buen disco. Yo creo que mucha gente, lo he visto, desde los 2000 y pico así, ya tiene una idea mucho más empresarial. Yo lo veo en artistas, Claro. en compañeros y digamos de gremio, que ya quieren que les vaya bien, incluso algunos si no les va bien lo dejan. Yo sin embargo, la parte más, a lo mejor más consciente, lo que yo proyectaba era, bueno, voy a seguir sacando discos toda mi vida, pero probablemente tenga que trabajar en otra cosa. Y, digamos, los fines de semana o cuando tenga margen y tal. También es verdad que, bueno, en ese momento no me proyectaba todavía con hijos y tal, ¿no? Pero Claro. yo me imaginaba que en mis tiempos libres y tal, pues iba a seguir componiendo, no sé qué. Eso es algo que hace mucha gente. Claro. Pero la necesidad de hacer canciones y de sacar discos era innata en mí. O sea, no era una cosa que podía decidir. Claro. No podía dejarlo. O sea, de hecho, yo cuando hice algún amago de dejar algo fue, digamos, la vorágine, ¿no? El girar, el no sé qué, el estar siempre presente, Claro. el estar expuesto y tal. Pero la música jamás la dejé, ni la dejaré. De hecho, entiendo que era tan importante eso en ti que hasta hiciste una canción sobre eso, que curiosamente fue la más exitosa, por lo menos de tu primera etapa. Eso es casi psicomagia, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo estás hablando de que no, ¿no? Para quien Sí. no sepa de qué, Exacto. por dónde vamos. Que no es una canción que yo escribo estudiando en Salamanca, que estaba estudiando turismo, que fue algo que elegí un poco como para seguir. De hecho, llegó un momento que me autogestionaba, ¿no? Me ayudaba a mis padres, yo ya me pagaba parte de la estancia allí y tal. Y te hablo de 22, 21, 22 años, 23, que fue cuando hice la canción de Que no. Luego ya me emancipé con 24 y ya me dediqué a la música hasta ahora. Pero realmente la canción de Que no hablaba de
una parte de mí, pero también una parte de mi entorno. O sea, recuerdo perfectamente que mi propio entorno me decía, como, es que eran otros tiempos, esto hay que entenderlo en su contexto. No te planteabas realmente, era muy difícil pensar que podías vivir de la música. Date cuenta que empezaban los festivales. La música era o la música comercial o nada, ¿no? Prácticamente. Había grupos, como Sex Museum, Doctor Explosion, en el rollo mod, que, digamos, vivían así más o menos trabajando mucho y tocando probablemente todo el fin de semana, vivían de la música, pero no tenían un éxito realmente. O sea, esa especie de clase media que se creó en los finales de los 90, sobre todo en los 2000, fue algo nuevo. Claro. Y entonces ahí ya te podías plantear, ¿no? Yo te hubiera dicho que no. Claro. En aquel entonces. Claro. Es que yo mismo me decía que no. Pero digamos que me reivindiqué inconscientemente, escribí esa canción que decía precisamente no intentes hacerme cambiar, esto es, digamos, algo en lo que yo no puedo evitar. Quizás lo que decía era, no puedo evitar intentarlo, Claro. o no puedo evitar hacerlo. Otra cosa es que me vaya bien, eso yo no lo puedo, digamos, saber. Pero fue el antídoto de mi problema. Claro, o sea, es la que de propia repente canción... se hizo la magia, esa Sí. canción se convirtió en lo que hoy llamaríamos viral. Sí. Fue uno de los Trascendió. primeros hits de la música indie, digamos, que Sí. trascendía y que, de hecho, funcionó por sí misma. No teníamos apoyo de ningún tipo, yo estaba en un sello independiente. La canción funcionó sola, ¿no? Claro. Sí. Curiosamente, el año pasado, cuando el Básquet Coruña estaba en la Liga ACB, cada vez que había que mirar en el bar una jugada, ponían el que no, cuando no querían... Cuando interesaba que fuera que no. interesaba que no. Las vueltas que da la vida. Qué bueno. Pues mira, qué bonito. Bueno, hablábamos de esa parte, digamos, tuya de gestión empresarial, más profesional de lo normal, pero bueno, eso llega un momento que lo asume King, que es tu manager hasta ahora. Una historia muy bonita porque la verdad es que en este mundo es raro una relación tan larga, porque la gente cambia, hay problemas con los managers y tal. ¿Qué es King en tu carrera y cómo sería tu carrera sin él? Buena pregunta. Creo que como siempre ha estado, nunca me lo planteé realmente. Pero King es familia. Claro. King es un apoyo... A ver, quiero decir, es un profesional como la copa de un pino, eso lo sabe todo el mundo, quiero decir, eso es indiscutible. Pero en mi caso, eso es fundamental, porque obviamente trabajamos juntos. Pero sobre todo es como un apoyo fundamental. Es decir, de hecho es la persona a la que llamo cuando llego a un punto o de indecisión o de malestar. O sea, siempre que estoy por debajo del umbral de lo que sería estar más o menos bien en la vida o en la profesión, recurro a la llamada, digamos, al comodín de la llamada de King. Y él es el que muchas veces me templa, y siempre me da sabios consejos. Quiero pensar que es algo recíproco, creo que es una relación, digamos, no solo... Porque los managers suelen tener algo paternal, ¿no?, con los artistas, que yo creo que sí lo hay, pero también, digamos, es un poco más casi de hermano mayor, ¿no? Es como un poco eso. Y también el hecho de mirar hacia atrás, ¿no?, y saber que todo lo que hemos recorrido... Hay una canción en el disco nuevo que se la dedico a él, que se llama Tronco y Raíz. Y esto sí que yo creo que es un hito, porque no sé si hay muchos artistas que le hayan dedicado una canción a su manager que no fuese poniéndola a parir. Es que normalmente los artistas... Esta es una canción de amor, realmente. Suelen referirse a los managers como el tío que les robó, el que les manipuló, el que... Por eso digo que esto yo creo que esto va a ser un antes y un después en la música. Bueno, a King, al margen de todo lo bueno que ha hecho por ti y tal, tus seguidores le agradecemos enormemente que dos cosas, yo por lo menos. Una es que haya dicho Tierra tiene que ser el primer single de Atlántico. Pero fue más bonito que eso. Fue en la Torre de Hércules, con 2 bicicletas y una botella de licor café y 2 chupitos. Claro. Pues una decisión que no es de las del libro, es una decisión, entre comillas, equivocada, que fue uno de los grandes aciertos porque empieza ahí. Yo creo que a lo mejor con esa decisión no sé si empieza el artista que eres tú hoy en día. Fue o sea, digamos, marcó... Lo de antes se puede resumir en que no, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí. Bueno, fue más complejo que eso, pero bueno, así, a
a lo bruto. Y yo creo que Tierra marca Claro. el nuevo comienzo, ¿no? Pero es que luego Sí. es la persona que dijo Lodo tiene que ir en el disco. Que eso, bueno, he hablado muchas veces contigo de esta historia, pero me sigue pareciendo increíble que tú no hubieras visto eso, y menos mal que lo vio él. Sí, te lo he contado alguna vez, ¿no? O sea, tengo mi teoría, sobre todo más psicoanalítica, un poco Ya. de por qué no, yo no la veía. Quizás es una canción que representaba una parte oscura de, de mi vida que no quería ver, pero como suele decir, se dice mucho en psicología, de hecho, el inconsciente va por delante. Claro. Pues yo me adelanté en la letra y entonces, claro, era como, uy, uy, no, no, no. Y bueno, en fin, eso es curiosamente lo que conecta luego con la gente. Es que Sí. bueno, esa gente, esa canción hay que verla. Cuando la tocas, yo muchas veces en los conciertos miro a mi alrededor Sí. y es muy emocionante lo que pasa cada vez que suena esa canción. Y está claro que sobre todo hay que vivirla primero. Es decir, Claro. solo se puede escribir de esas cosas si lo cuentas de verdad, desde Claro. la sinceridad, incluso una sinceridad inconsciente. Claro, hay que estar atrapado en la sombra. Sí. Me pregunto una cosa contigo y con todos los artistas, pero te la quiero preguntar a ti. ¿A ti te da miedo no gustar? Es decir, ahora vas a sacar un disco y es, ostras, ¿y si no le gusta a la gente? Te voy a doblar la apuesta. Yo creo que incluso hay una parte de mí que disfruta del fracaso. ¿Y eso? Es complejo, ¿vale? Lo que voy a decir. El éxito, como se entiende socialmente de lo que sería el éxito musical, no es exactamente lo que yo considero éxito. Y hay una parte de lo que se considera fracaso que yo disfruto y disfrutaría en muchos casos. Es decir, tú me conoces bien y sabes a estas alturas, mucha gente también probablemente lo sepa, que yo le he puesto a veces techo a mi Claro. éxito. Es porque no todo lo que viene de la mano del éxito, y estamos hablando todo el rato del éxito entre comillas, porque eso es un debate aparte, ¿no? Podríamos hacer una entrevista solo Claro. hablando de lo que se considera éxito. No siempre es para mejorar tu calidad de vida o lo que entendemos que es tu felicidad, también entre comillas, ¿no? Porque es un estado un poco siempre como, digamos, variable. Entonces, hay una parte de mí, yo de hecho, un sueño recurrente que tengo, y que fue la primera idea que tuve para la portada de Oniria Popular, de este disco nuevo, era representar, al final cambiamos de idea, porque no funcionó e hicimos otra cosa, pero un sueño que tengo recurrente es el del fracaso. Yo salgo a un concierto, no me sé la letra, no me acuerdo, la gente está como que no aplaude, se oyen así 4 aplausos, tal, y creo que todo el mundo diría, jo, es tu miedo, ¿no? Tú tal, y yo creo que es un poco una querencia a veces. Es decir, es un pequeño goce de decir, ¿y si no me va bien? Qué guay, ¿no? O sea, qué relax. Es decir, ¿qué pasa? Que luego está pues la realidad, ¿no? De decir, pues claro, yo vivo de esto, tengo que pagar las cuentas, etcétera, ¿no? Tienes unas responsabilidades como padre, etcétera. Pero hay una parte de, joder, pues mira, una responsabilidad menos, ¿no? Estoy pensando ahora en podría pasar, perderlo todo, volver a empezar, una canción tuya. Por ejemplo, bien traído, bien traído. Es decir, no pasa nada. A veces creo que está un poco idealizado el éxito en general, pero digamos en la música. Yo creo en un éxito relativo que te dé las posibilidades de tener ciertas libertades, un poder adquisitivo como para vivir relativamente bien y sobre todo poder hacer lo que más te gusta, ¿no? Pero es verdad que viene, o sea, de repente, yo qué sé, yo no le cambiaría a gente que está teniendo mucho éxito ahora, ¿no? Y vendiendo millones de discos y no sé qué, no le cambio un día de su vida por la mía, ni de coña. Claro. Ni de coña. Es que del éxito quería hablar, ya te has adelantado tú a mi idea, porque en tu caso veo una relación curiosa con eso, me explico. Antes de irte a Argentina, bueno, antes de ir a Sí. Latinoamérica, estabas en una situación objetiva de mucho éxito, sobre todo en el contexto de la época. Eras un artista del indie que estaba haciendo números de artista de 40 principales, ¿no? Por ponerlo de una manera. Estabas haciendo las dos Rivieras, que era como en ese momento era el volumen del éxito de aquel entonces, ¿no? Ahora se quedó en nada, ¿eh? Es curioso. Claro, claro, sí. Hoy en día parece que... De eso también quería hablar, ¿no? De la cultura del sold out y del petarlo constantemente, ¿no? Pero bueno, ahí
yo tengo la sensación de que parte de Pirata Argentina y todo, viene un poco del vértigo de toda esa situación y que a partir de ahí cambia el artista. Sí. Y te he visto en situaciones, te voy a poner un ejemplo, de cómo te escapas, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Una porque además la viví yo por detrás, que fue cuando fue el aniversario de Atlántico, cuando, bueno, el libro que escribí yo sobre esa historia, en un momento dado llegaste a hablar de, bueno, hacer unos cuantos conciertos en España, y yo en mi cabeza, desde fuera, empresarialmente lo veía, jolín, claro, cómo no. Claro. El disco que no triunfó en su momento, hacemos ahora una gira por toda España y económicamente sería un negocio tremendo, te llevarías un aplauso que en su momento no te llevaste. Y eso fue empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo y acabó siendo un único concierto en Coruña. Que además, no sé lo peor, eso lleva el mismo trabajo que hacer 10. Claro, claro, claro. O sea, todo esto con una banda creada para hacer solo ese para concierto. ese evento, sí, sí. Y yo, bueno, ¿y esto? Y tal. Sí, sí. ¿Qué le pasa a este chaval? Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo fue cuando vas al Wizzing Center, sí, que en teoría sería el top, lo que todo el mundo, bueno, ahora Movistar Arena, todo el mundo vende el éxito como llenar el Movistar Arena, ¿no? Sí. Y tu compañía monta una fiesta después del concierto, donde va la gente allí a decirte que eres el mejor y el más grande, y tú te vas a la Francesa y te escapas de allí, y de repente la gente dice, ¿dónde está Soel? Ahora quiero que me expliques a ver, tú. explícame. Ahora explícame tú todo esto. Es la parte que menos me gusta de mi trabajo, es la verdad. O sea, jolín, el que me conoce de siempre sabe que yo soy melómano. A mí, o sea, yo siempre yo tengo mi propia escena, digamos, idealizada, que sería la del típico pintor, que por mis padres he conocido a muchos pintores, artistas, escultores, etcétera, de la ciudad, y siempre recuerdo que tenían su casita, digamos, pues en una aldea perdida, donde pintaban y estaban allí súper a gusto y tranquilos. Y yo tengo esa escena idealizada, es decir, para mí lo ideal sería vivir como vive un pintor que trabaja en su obra constantemente, se levanta por la mañana y está pintando, retoma el cuadro que dejó a medias ayer. Eso para mí es la vida ideal. Por lo que es mi gremio, por cómo está, digamos, montado todo, pues no me lo puedo permitir a día de hoy. Pero si algún día puedo, lo voy a hacer. Y entonces haré todos los saraos, o sea, la menor cantidad de saraos que pueda. Y haré probablemente 4 entrevistas al año y a lo mejor la mitad de conciertos, ¿no? En fin, es que esto da para mucho más, porque hay que contar todo lo que hay detrás, ¿no? De una carrera y de un escenario. Y tampoco sé si tiene interés, porque al final lo que quiere la gente es ver un concierto y ya está, ¿no? Pero bueno, yo sí, he oído siempre, y si te fijas siempre le he puesto freno, ¿no? No sé tampoco dónde hubiera llegado Deluxe en ese momento, no sé, a lo mejor, ¿sabes? Pero yo era como, esto no es. Claro. Es que, claro, una cosa es lo que proyectas y otra cosa es lo que te encuentras después. Y hay muchos ejemplos de gente que le ha ido bien, que acaba fatal. Claro. ¿No? Deprimida, drogadicta, o sea... Hay pelis, biografías, quiero decir, cómo fue la vida de, yo qué sé, de Edith Piaf, ¿no? O cómo fue la vida de mucho rockero, o sea, no sé, bueno, en fin, es muy complicado estar ahí en la palestra, estar ahí siempre dando tu opinión, y yo creo que estoy en un punto muy cómodo, la verdad. Hay una canción de un artista que tú admiras mucho, que además lo mentas en tu último disco, Héctor Lavoe, El Cantante. Lavoe yo creo que sufrió su propio éxito. Claro. Sí. Es que, no sé, casualmente la estuve escuchando ayer y ahora que me estás hablando de esto, de la cara B, pues esa canción lo refleja muy, muy claramente. Es que la canción, que es de Rubén Blades, además la compone Blades para Héctor Lavoe, explica muy muy bien lo que hay detrás. Pero si la propia Rosalía tiene una canción, ¿no? Que se llama La Fama, y ya lo dice ahí, pero luego, digamos, no se aplicaron, digamos, el cuento. O sea, es decir, lo cantan, ¿no? Y luego no lo llevan a... Porque eso también tiene un componente adictivo. Supongo. Que te aplauden, que te digan, eres el mejor, pues me imagino que te hace daño, pero al mismo tiempo tiene que enganchar, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con las debilidades de uno. Y si necesitas ese aplauso es porque tienes una carencia, obviamente, y creo que es una trampa. Es una trampa. Es justo donde empieza lo
lo malo. Este disco nuevo tuyo a mí me transmite, bueno, cierta calma. Empiezas ahí, bueno, matando al amor romántico, luego viene la siguiente canción que sí que es un poco dura, pero el resto del disco lo veo bastante apacible. Y muchas veces yo me planteo si los artistas necesitan vivir para componer. O sea, parece, a veces hay una cosa perversa del oyente o del espectador, que es que como que deseas que sufra un poco el artista para que te dé un buen disco. El otro día estuvo Andrés Suárez aquí y me decía que cuando él hizo el disco Happy, un fan le dijo, a ver si te divorcias y nos haces un buen disco, ¿no? ¡Qué hijo puta! Tú lo que dices, que yo estoy de acuerdo, claro, es que la gente quiere sangre. Claro, ¿no? ¿no? Y digo yo, y si tú pero luego necesitas vivir para... Nada, la gente quiere sangre, pero luego volver a su vida confortable. Claro, ¿no? Es decir, la gente quiere ver los toros desde la barrera, claro. pero luego decir que los toros que no, ¿no? O sea, en fin, yo lo entiendo. Eso responde a una parte como muy... profunda del ser humano, ¿no? Por eso los toros han funcionado toda la vida, ¿no? El circo romano, todo eso, ¿no? Es decir, y yo lo he visto luego en el rock and roll, sobre todo, con el típico mito, ¿no? Se hablaba mucho, por ejemplo, lo recordarás, no voy a decir nombres, pero de artistas que a lo mejor tenían problemas con las drogas y decir, bueno, está mejor, está peor, ahora está en un momento que no sé qué, ahora como una especie de seguimiento, sí, ¿no? Del mal ajeno, ¿no? Pero esa persona pone el cuerpo. Y esa persona sufre. Luego ha habido también mucho postureo, es decir, mucho engaño. Mucha gente que se ha hecho un poco la canalla o la maldita, sí, que en realidad era mitad y mitad, ¿no? O sea, a lo mejor tenía un poco de verdad, pero también lo impostaban un poco porque sabían que funcionaba, que a la gente le iba a la marcha. Yo, en ese sentido, creo que la vida es, en gran medida, conflicto permanente. Es decir, no hace falta meterse en pozos o separarse necesariamente para hablar de ello. Pero también es verdad que la vida es como te diría, poliédrica, o sea, dice que es compleja, tiene muchas aristas. Entonces, también es inevitable que haya etapas, digamos, un poco más plácidas, un poco menos, canciones, digamos, un poco más jodidas y otras un poco más que celebran la vida, ¿no? Pero creo que también es verdad un poema de Machado precioso que cantaba Serrat en el disco de Cantares de homenaje a Machado, que era la de las moscas. O sea, si puedes hacer un poema y sublimar a una mosca y a mí, en mi caso, emocionarme, invito a todo el mundo que escuche esa canción ahora mismo, que entre, o que si tiene el disco que lo ponga, si no, que entre en cualquier plataforma y que escuche, creo que se llama Las Moscas directamente, y que vea lo que es, digamos, encontrar la belleza y la poesía en algo tan cotidiano y tan sencillo como puede ser una mosca. Entonces yo sí que creo en esa sublimación de todas las cosas. El disco, eso, decía, calmo, también, no sé si tiene que ver el hecho de haberlo hecho en casa. Puede ser. Y lo has hecho con Adrián Seijas, sí, casi los dos. Una cosa minimalista, ¿no? Sí. Por cierto, da la sensación, ¿no? También tu tamaño de banda en directo cada vez es más pequeño. Sí. Y este disco es pequeññito. No sé si vas al menos es más en este momento. Sí, estoy completamente en el menos es más. Como dice Dries, que dice Colmenero, que es un productor con el que trabaja él mucho en estudio, reducción de Pedro Ximénez, ¿no? Porque es como que te vas quedando ya con la salsita, ya lo que, digamos, como el toquecito, ¿no? Con todo su sabor y su intensidad concentrada. Yo creo que es inevitable. Con el tiempo vas descartando más y vas un poco más al turrón, que se dice. No. Y es curioso porque además el disco lo hemos hecho 2 personas, básicamente. Los coros, digamos, de Sombras Chinas y un coro que grabó mi hijo en Monstruo Final, una de las canciones del disco. El resto somos todo Adrián Seijas y yo, grabando todos los instrumentos, todos los teclados, bajo, a veces toca el bajo, a veces yo, guitarras yo, él más baterías, y luego teclados varios, tal, y todo él y yo. Entonces, a ver, también te digo, cuando llevas, no sé si llevo 16 discos, creo, cuando llevas tantos discos, también es verdad que ya te vas planteando a veces simplemente cambiar de fórmula. Claro. Es decir, es porque vamos a hacer esto porque el otro ya lo hice, ¿no? Y también hay algo cíclico, ¿no? En plan, bueno, ya hice esto en el último, pues ahora voy a hacer lo contrario.
te lo pide el cuerpo, ni siquiera lo piensas. Sí. Es como algo inevitable, ¿no? Tú a lo mejor, yo qué sé, descubres un bar que te encanta debajo de tu casa, pues lo machacas y luego dices, bueno, vamos a otro, ¿no? Porque yo qué sé, solo por variar, ¿no? Adrián es, bueno, se ha convertido en una mano derecha para ti. Absolutamente. Recuerdo, bueno, Adrián, para la gente que no lo sepa, es Sí. un artista de Coruña Sí. y que destacaba ya cuando era joven por la, bueno, por la elegancia, la clase que tenía. Todos los proyectos en los que estaba él tomaban una nueva dimensión con él. Yo recuerdo cuando me dijo que se iba a Madrid, pero no me dijo, no te puedo decir por qué. Y yo dije, yo creo que sí que sé a lo que Ya vas, lo sabes. ¿no? Lo pensé yo. Y era para trabajar contigo, de esto hace más de 10 años. Sí, 8 o 9 años, sí. Y no sé si ahora, porque veo que cada vez toma más importancia en tu proyecto, se ha convertido en tu media naranja musical. Sí, a día de hoy lo es absolutamente. Trabajamos a diario prácticamente juntos. Viene a casa, trabajamos en mi estudio, en mi home studio, que se dice, en mi estudio casero. Y, sabes, hay una cosa muy buena. Aparte de que es muy talentoso y que trabajamos así como con mucha ligereza, o sea, fluimos mucho. Nos entendemos muy bien y vamos, casi te diría que pues, se puede decir que vamos rápido. Es algo que no siempre pasa. Adrián lleva tocando conmigo muchos años, entonces también conoce los entresijos, conoce un poco las realidades, ¿no? Y todo lo que pasa dentro y fuera, entonces tiene esa perspectiva. Luego es más joven que yo, entonces también tiene una perspectiva, digamos, un tanto diferente en ese sentido, que creo que también aporta cosas. Y luego que es que él se considera fan, digamos, desde niño de mi música. Es decir, cuando yo tenía 20 y pocos, él era un niño que ya escuchaba mi música, a través de su hermano Pablo, etc. Entonces, ahora que estamos, por ejemplo, rehaciendo canciones de mi carrera, él tiene una perspectiva de la época, de niño, pero él me dice, jo, es que esa canción, buah, ¿no? Te da perspectiva a veces, ¿no? Te dices, ya, yo me acuerdo que, pues, qué sé, mi hermano y yo la escuchábamos y nos flipaba, o no, o esa siempre parecía una canción tuya que, no sé, bueno, en fin, que me da una perspectiva. Y es muy fácil trabajar en ese sentido con él. Pero sobre todo es porque tiene mucho talento. Claro. Tiene más talento que la mayoría. Es así. Es cierto, es un, sí. Bueno, es un auténtico fenómeno. Te quería hablar de dos temas actuales de la música. De uno, bueno, de soslayo hablamos antes, que es el de el éxito, ¿no? ¿Tú crees que vivimos una especie de tiranía actual amplificada por las redes sociales del petarlo, del sold out permanente, donde parece que eso, que al final, eso, si haces la Riviera ya no parece nada, pero como no la llenes ya parece que es el fracaso del siglo? ¿Tú percibes eso a tu alrededor? Y sobre todo, bueno, tú creo que ya pones barreras para que eso no te afecte. Sí, pero... claro, yo soy de los que piensan y porque lo he vivido así, date cuenta que yo en los 90 escuchaba música de los 60. A mí me daba igual si lo estaban petando, ¿no? Es decir, yo escuchaba un disco, descubría, imagínate, pues un disco de Los Brincos o un disco de el Tommy de los Who, me da igual. A mí me da igual si había sido top 1 en ventas o no, o había pasado sin pena ni gloria. Yo solo sabía si me gustaba o no. Entonces, creo que hay una especie de mentalidad mercantilista que te lleva a que lo que funciona te guste. Porque, digamos, pues como lo de dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? O sea, es decir, hay una especie de comunión que también tiene sentido sociológico, ¿no? Es decir, que hay una especie de querer pertenecer. Entonces es como, si esto es lo que, ¿no? Lo que mola, pues venga, yo también. Yo, de hecho, cuando vine de Argentina, yo estuve viviendo en Argentina, como bien sabes, un poco porque quería hacer mi viaje personal, mi camino de Santiago, mi camino de baldosas amarillas, etcétera, ¿no? Pero era algo personal mío, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento a nivel musical en España. Cuando volví de Argentina, que yo estuve desde 2009 hasta el 2013, recuerdo como la sensación de que ya todo se valoraba en función de si lo petaba o no, como dices tú. Y yo recuerdo decir, este grupo, sí, pues tal. Y yo decir, bueno, pues a mí, yo qué sé, imagínate, no me interesa tanto. Y decir, ya, pero lo petan. Ya. Y era como, eso te callaba la boca, ¿no? Y yo, ya, bueno, yo qué sé, me da igual, también lo peta, no sé, me da igual, Bisbal, y me puede gustar o no, ¿no? O sea, es decir, no, para mí eso no es un valor en sí mismo, ¿no? Entiendo que es un valor mercantil, entiendo que es un valor comercial, que habrá mucha gente disfrutando de todo el dinero que amasa esa gente, pero artísticamente no significa nada, o significa poco para mí.
Entonces, sí, es una corriente que yo también veo, pero con la que no caso. Claro. Y otro fenómeno que está, no es que empezase ahora, pero ahora está, cada vez lo veo más evidente, es ir a conciertos donde la música está grabada. Esa sensación de artificialidad que antes lo veías, pues a lo mejor en las divas pop, en los grupos más... Sí. Pero es que ahora ya ha llegado a la música de guitarras. Sí, y casi voy a recuperar una palabra que es kitsch, que casi te diría que hay algo casi kitsch, ¿no? Es decir, lo voy a hacer como lo hacía esa gente que no nos gustaba, claro, pero lo voy a hacer ahora para que os mole, ¿no? Porque yo vi a Rosalía en Coruña, sí, hace unos años, cuando iba con esa gira que iba Motomami. todo grabado, y llevaba simplemente, pues, digamos, la parte de danza, ¿no? De baile y su voz, ¿no? Y había un momento que tocaba una canción al piano, ¿no? No sé si había un momento que había un pianista incluso, sí. Y ella incluso también al piano en un momento dado, y otra que cogía la guitarra, Sí. creo que era Dolerme, una canción, por cierto, preciosa, y tocaba con la guitarra eléctrica. Yo no tenía ningún prejuicio con que fuera grabado, me estaba gustando el concierto, pero cuando tocaba decía, ¡ah! Es esto. Y decía, por eso se toca. ¿Sabes? Me ocurrió lo mismo a mí recientemente viendo a Sensenra, que Vale. es un concierto así de ese estilo, Sí. y hay unas partes en las que sí que coge la guitarra. Claro. Y yo, ¿por qué no sigue Es todo esto, así? claro, claro. Y yo creo que tiene que ver con algo psicológico, es decir, yo además lo he vivido viendo a gente, o sea, lo llevo analizando décadas. Hubo una época que se puso muy de moda un pedal que hacía loops, no sé si te acuerdas, y mucha gente lo usaba, ¿no? Y metía coros y se repetía coros y no sé qué, o grababa una guitarra y se repetía en bucle. Y eso tuvo su momento, ¿no?, de fascinación, como casi todo lo nuevo, pero quedó en nada. Y yo siempre lo atribuía a que el cerebro entendía que eso iba a pasar en modo bucle toda la canción, y había algo que le aburría al cerebro. Claro. Sí, vale, un bucle de eso, vale, ya no me interesa, no hay aventura, ¿no? Entonces, con la música grabada pasa algo parecido. Es decir, cuando tú ves a un tío tocando la guitarra, sabes que se puede equivocar, sabes que puede hacer una variación en ese momento. Si se equivoca, a ver cómo sale del paso, si estropea el ampli, no sé, incluso, a veces pasan cosas fantásticas porque hay errores o no sé. Creo que hay una parte de aventura que se pierde cuando todo está milimetrado, ¿no?, grabado, es predecible. Entonces, por eso creo que no funcionó del todo nunca, y creo que no funcionará del todo. O sea, es decir, no creo que haya venido para quedarse. En todo caso, tú no llevas la música grabada, ¿no? Bueno, yo llevo algunos arreglos grabados. Este año hay cosas, por ejemplo, lo concebimos como lo conciben la gente del hip hop, sobre todo en mi caso de la old school, ¿no?, de todo el rollo de la soul, de todo el primer rap y tal, que es el concepto sampler. Bueno, claro. El concepto sample, es decir, nosotros hay cosas que son ruiditos, que son una cosa, imagínate, un grifo que hace pues no vas a llevar a un tío para tocar el grifo, ¿no? Ya. Entonces lo llevas grabado, lo disparas, le das ahora llevamos el octapad la Roland, ¿no?, y lo disparas y tal. Pero digamos que en mi concierto tu sensación es que estás viendo un concierto tocado porque es 98% tocado. Claro. Pero hay cositas puntualmente que sí que van grabadas. Quería hablar del disco. Empieza matando al amor romántico. Sí. ¿Qué le pasa al amor romántico? Sí, yo creo que tiene más que ver con matar a los referentes, ¿no? El kill your idols, que se decía. Tiene que ver con emanciparse, con trascender, con no idealizar. Un poco lo que hablábamos antes de la propia carrera musical, ¿no?, de lo que es el éxito, el concepto de éxito. Y claro, yo ya tengo una edad como para poder haber visto que las cosas que yo pensaba que eran no eran del todo o no eran para nada. Entonces, eso me ha llevado, bueno, pues a empezar a contarlo, ¿no?, a decirlo, en plan, no sé, a mí me sirve decírmelo, yo me lo digo a mí mismo en realidad, ¿no? Lo que pasa que, claro, en mi caso, lo que me digo a mí mismo se lo digo a todo el mundo. De ahí la oniria popular, que conste, que no lo he dicho, pero la oniria popular tiene que ver con que mis sueños, mi inconsciente, veo que es un inconsciente colectivo en muchos casos, ¿no? Es decir, yo llego a conclusiones o llego a lugares en la vida que luego se convierten en lugares comunes, y por eso lo de
lo de popular, ¿no? Claro. Y es va un poco por ahí. Es decir, yo he llegado a esas conclusiones, la vida me ha llevado a desmontar muchos mitos y, y además, bueno, es una cosa que vas haciendo con la edad, ¿no? Yo me imagino que, no sé, cuando ya lo tienes todo bastante claro, ya es cuando ya estás en tu etapa final, ¿no? De ahí que también le preguntes a ese oyente si él también se despierta por las noches, ¿no? Sí. En la batalla. Es verdad que ahí hay una alusión, porque cuando compones, aunque hables de ti, creo que siempre te estás comunicando con ese otro. Además, en mi caso, a nivel inconsciente, yo creo que siempre cuento con eso. O sea, la comunicación no tiene sentido si no hay un receptor, ¿no? Y además, no solamente es la recepción, es la vuelta, digamos, ese ping-pong que se establece entre tú y los oyentes, ¿no? Es muy bonito. A mí siempre lo digo cuando alguien me dice algo, ¿no? Que, pues en un bar o por la calle, lo más bonito que te dicen es tu música me ha hecho bien, tu canción tal me ha ayudado en una etapa de mi vida, ¿no? O lo que sea. Es decir, eso es la parte más bonita de hacer canciones, ver que le haces bien a otra persona. Hay un uso curioso de la guitarra española en Sí. el disco que aparece intermitente. No sé si llamarle flamenco, clásico, pero que no es el habitual. Me encanta que hayas puesto la lupa ahí, porque creo que es una pequeña apuesta de estética del disco. Bueno, es muy circunstancial, como todos los discos. Claro, lo hemos grabado en mi casa y yo tengo allí mis cositas, ¿no? Y lo que yo toco habitualmente en casa es la guitarra española. Es lo que más toco en el sofá, ¿no? En un momento dado, como lo que tengo así como algo muy recurrente. Y al estar ahí, la usamos mucho. Y además, no la recuperaba, o sea, no la usaba desde la época de Atlántico, ¿no? Y Paramales todavía la usé bastante, que fue en su momento una reivindicación. Era una reivindicación de cómo empecé yo, el instrumento que yo usé para empezar a componer mis primeras canciones, y un instrumento que estaba bastante de modé, bastante, digamos, desfasado, y que yo quería como reivindicar. Entonces, ahora lo cogí desde otro sitio. Y yo creo que hay algo también de identidad, es decir, como de por qué no puede, digamos, convivir, ¿no? La guitarra española con esas influencias a lo mejor a veces más internacionales, ¿no? Y creo que ha sido una apuesta. A mí me gusta el resultado, pero bueno, eso lo va a decir la gente, ¿no? Pero hay algo incluso del último de la fila, de repente, que para mí, vamos, yo recuerdo con mi vecino Luis escuchar un recopilatorio del último de la fila que me había regalado mi tío Federico en Navidades, con 12 años, 13, y lo escuchábamos, me acuerdo, todo el rato. Y Insurrección, de hecho, me la sabía de memoria, todavía la recuerdo perfectamente la letra. Y yo creo que hay algo de eso, de esos 80 españoles de mezclar sin complejos. Sí, sí. Campos de Castilla para siempre. Bueno, me parece una canción preciosa, súper bonita, que creo que además va a funcionar en directo muy bien. Pero también me hizo pensar esa canción en la idea de que las canciones aparecen en los sitios más insospechados, ¿no? O sea, vas trayectos en el coche y de repente aparece una canción. Recuerdo que una vez en una entrevista que hice contigo, llegaste un poco tarde porque se te había ocurrido una canción por el camino. Sí, me acuerdo. O sea, esto que es un trabajo 24 horas, que está todo el día flotando, la inspiración por ahí. Es un poco peor porque es 24 horas pero no sabes cuándo. Entonces, claro, te sorprende, ¿no? Y a veces en fin, lo dice en tierra. Yo me quedo muchas veces así un poco como en babia. Me quedo así como flotando, como si estuviera ausente. Claro. Y es porque estoy viajando, ¿no? O sea, realmente yo estoy ahí en ese mundo, ¿no? En mi pequeño Oz particular, y de ahí vienen las canciones. Yo creo que es como una especie de paisaje mental en el que yo me pierdo, ¿no? Es onírico, o sea, es el inconsciente, con toda tu fantasía. O sea, cuando pienso en ese lugar es un espacio abierto, un espacio completamente natural, lleno de cielo y campo. Y ese es el lugar de donde vienen mis canciones. Y
Y es curioso porque Los Campos de Castilla para siempre, aparte de ser un homenaje a Machado y a Lennon, ¿no? Es mi trayecto de Madrid a Coruña, que para otros será su trayecto de Madrid a Sí. Bilbao o de Madrid a Valencia, no me da igual. Cada uno lo va a llevar a su terreno como debe ser. Pero para mí, en mi caso, habla de mi relación un poco dual entre dos lugares que han definido mi historia y sobre todo lo que pasa en el camino. Es decir, en ese trayecto, todo el mundo que conduce o que viaja así horas sabe que son momentos también muy especiales. Y más hoy en día, que estamos hipercomunicados. Claro. Al final, en el coche, en la ducha, en pocos sitios uno está, digamos, solo con sus pensamientos. Entonces de ahí viene esta canción que para mí representa mucho más que eso, pero digamos que ese es el punto de salida. Que cante mi gente. Cantas ahí recordando... Homenaje a la BOE. A la BOE. Ese que cante mi gente creo que se va... Sí. Va a ser como un... Que se va a hacer realidad. Un punch para el directo, ¿no? Para que cante la gente. Vamos a terminar ya. En este disco vuelve a aparecer una constante en ti que define, pues por lo menos de la segunda etapa de tu trayectoria, que es esta historia de hacer canciones accesibles pero que se retuercen un poco y no llegan a ser caramelos claros. Sí. Y entonces yo me pregunto si es que tú coges las canciones fáciles y las retuerces o las canciones complicadas las intentas hacer más las ilumino. fáciles. ¿En dónde está el punto? Hostia, qué buena pregunta, ¿eh? El punto intermedio. Qué buena pregunta. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no es un poco la vida eso. O sea, es decir, los días buenos siempre viene alguien que te los jode. Y los días malos a veces hasta terminan bien, ¿no? Claro. Dices, joder, hoy que fue un día de mierda y mira, al final, mira, estamos aquí, yo que sé, tomando un vino y una tapa de puta madre. Yo creo que es como la propia vida. Es decir, si te fijas, no es más que eso. Es reflejar la realidad básica de lo que es un día de nuestra vida, ¿no? O sea, siempre hay claroscuros. Es imposible que un día sea perfecto, ¿no? Prácticamente. O sea, no se puede darse, pero es lo menos común. Y tampoco hay un día, digamos, también siempre, nunca llovió que no escampara, ¿no? Es decir, Claro. siempre hay un poco de luz en la oscuridad. Entonces, creo que mis canciones al final tienen esa compensación realista, ¿no? Un poco de decir, vale, sí, pues hoy... Bueno, cantaba, creo que era La habitación roja, ¿no? Hoy es un día perfecto, que era una canción muy bonita, por cierto. Pero supongo que hasta ellos saben que no existe. Bueno, pues nada, Xoel, muchísimas gracias por Gracias, estar Javi. aquí. Un placer repasar tantos años y muchísima suerte Muchísimas con lo que gracias. venga por delante. Gracias, ojalá que sí.